Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un placer saludarlos de nuevo. Vamos a dar inicio a una sesión fundamental en su formación como técnicos profesionales, el módulo B, titulado Location, o como diríamos en español, localización y orientación. Tal vez ustedes se puedan preguntar, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a saber dónde está algo? Pues bien, en el mantenimiento de aeronaves, la precisión no es una opción, es una obligación. Eh, no podemos permitirnos decir, está por ahí cerca de la nariz o está debajo de la cabina. Necesitamos un lenguaje estandarizado. A lo largo de esta clase vamos a aprender a leer los manuales técnicos como el AMM y el IPC que ya mencionamos en la clase anterior y nos vamos a enfocar cómo estos documentos nos dan las coordenadas exactas de cada componente. Prepárense porque hoy vamos a aprender a navegar por la estructura del avión de manera profesional. Antes de entrar de lleno en materia, quiero que revisemos juntos los objetivos que tenemos para el día de hoy. Ustedes deben terminar esta sesión siendo capaces de tres cosas principales. Primero, identificar la posición. Vamos a aprender a identificar posiciones precisas. Esto significa que cuando lean una tarjeta de trabajo, sabrán exactamente en qué cuadrante del avión deben poner las manos. Segundo, evitar errores. Vamos a trabajar para evitar errores de identificación. Créanme que confundir la izquierda con la derecha o el frente con la parte de atrás puede causar desde una demora innecesaria hasta un incidente grave de seguridad. Y tercero, la navegación. Vamos a practicar cómo navegar eficientemente en el manual de mantenimiento y en el catálogo de partes. Si dominamos esto, el manual dejará de ser un laberinto y se convertirá en su mejor guía, su mejor amigo. Observen por favor la imagen que tienen en la pantalla. Es vital que entendamos que el avión no es un objeto plano, es un entorno en 3D, es decir, tridimensional. Para poder trabajar en él, los ingenieros han creado lo que llamamos el Aircraft Grid, que es una especie de cuadrícula o mapa de coordenadas técnicas. Imaginen que el avión está dividido por ejes invisibles. Como técnicos, ustedes deben seguir estas coordenadas al pie de la letra. En esta cuadrícula vamos a usar términos específicos en inglés que definen la profundidad, la altura y la lateralidad. Por ejemplo, definiremos qué está adelante, qué está atrás, qué está arriba y qué está abajo. No importa si el componente es tan pequeño como un tornillo o tan grande como un motor, todos tienen una dirección exacta en este mapa 3D. Entender esta lógica es el primer paso para no perderse nunca en el hangar. Entremos ahora en términos de dirección. El primer eje que vamos a estudiar es el eje longitudinal, el que va desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Aquí manejamos dos abreviaturas que verán miles de veces. FWD y AFT. FWD significa forward, se abrevia FWD y significa hacia adelante, específicamente hacia la nariz del avión. Si el manual dice que un sensor está en la sección forward fuselage, ustedes ya saben que deben caminar hacia el frente. Por el contrario, tenemos aft, AFT, o rear, que significa atrás, es decir, hacia la cola del avión. Un consejo práctico: aunque en el manual lean solo 3 letras, acostumbren su mente a pronunciar la palabra completa, forward o aft. Esto les va a ayudar a mantenerse siempre en la orientación espacial adecuada, sin importar cuán cansados estén durante el turno
de trabajo. Esta diapositiva es crítica, así que les pido mucha atención. Vamos a hablar de la lateralidad. LH y RH. LH es left hand, es la izquierda, y right hand es derecha. Pero aquí es donde está el detalle o el truco. Izquierda o derecha, visto desde dónde. En la aviación, los lados siempre se determinan desde la perspectiva del piloto. Imaginen que ustedes están sentados en el cockpit, que es la cabina de mando, mirando hacia adelante. En esa posición, su mano izquierda es el lado LH o left hand, el lado del capitán, y su mano derecha es el lado RH o right hand, el lado del copiloto. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes están parados frente al avión, mirando hacia la nariz, su derecha será en realidad la izquierda del avión. Por eso nunca usen su propia posición física como referencia. Siempre piensen como si estuvieran sentados en el asiento del piloto. Pasemos ahora al eje vertical, el que nos dice qué está arriba y qué está abajo. Para esto usamos los términos upper y lower. Como pueden ver en el diagrama, la línea divisoria principal suele ser el piso de la cabina. Todo lo que está por encima de ese nivel se considera upper o superior. Por ejemplo, los paneles del techo o los compartimientos de equipaje que se llaman overhead bins en inglés, todo lo que esté por debajo del piso se considera lower o inferior. Aquí es donde encontramos la bodega de carga o el cargo hold o la bahía de los elementos de aviónica. Si ustedes reciben una instrucción para trabajar en el lower fuselage, ya saben que probablemente les toque trabajar desde abajo del avión o en las zonas de carga. Recuerden entonces, upper es arriba del piso, lower es debajo del piso. Ahora hablemos de profundidad estructural con los términos inner y outer. Estos son los muy importantes, son muy importantes ambos, sobre todo cuando trabajamos con la piel del avión o con estructuras compuestas. Inner significa interno o hacia adentro. Si estamos hablando de una estructura, se refiere a lo que está dentro del armazón. Por ejemplo, el inner frame. Por otro lado, outer o outer significa externo o hacia afuera. El ejemplo más claro es la outer skin o outer skin, dependiendo si pronunciamos al estilo estadounidense o británico. Esto es la superficie lisa que vemos desde afuera y que protege toda la estructura interna. Cuando realicen inspecciones de daños, el manual les especificará si el problema está en la capa exterior o si ha penetrado hacia los componentes internos. No los confundan porque la forma de reparar uno u otro es totalmente distinta. A veces los manuales no nos dan una coordenada general, sino que sitúan un componente en relación con otro que está muy cerca. Para eso usamos near o next to. Near simplemente significa cerca de. Es un término de proximidad general, pero next to es mucho más específico. Significa al lado de o adyacente. Observen la imagen de los solenoides. En áreas muy congestionadas, como el motor o los racks de aviónica, donde hay docenas de piezas juntas, estas palabras son su salvación. El manual les dirá, busque la válvula que está next to, o sea, al lado de la bomba hidráulica. Esto les permite usar componentes conocidos como puntos de referencia para encontrar piezas más pequeñas o difíciles de ver a simple vista.
Continuamos con las posiciones relativas. Tenemos in front of y behind. In front of significa que un componente está posicionado antes de otro, más hacia la nariz. Behind significa que está por detrás de nuestra referencia, más hacia la cola. Imaginen que están buscando un conector en una caja de distribución. Si el manual dice que está behind la placa de identificación, behind la placa de identificación, ustedes saben que deben mirar por la parte de atrás de esa placa. Es como dar direcciones en una calle, delante de la tienda o detrás del edificio. En el avión aplicamos la misma lógica para no perder tiempo buscando en el lado equivocado. Hasta ahora hemos hablado de dónde está la pieza en el avión, pero ¿qué pasa cuando tenemos que identificar una parte específica de la pieza misma? Para eso usamos top y bottom. Top se refiere al extremo superior o la parte más alta del componente. En la imagen vemos el estabilizador vertical, el top of the rudder, sería la punta más alta del timón de dirección. Y bottom se refiere a la base o al extremo inferior. Por ejemplo, el bottom of the fuselage es la parte más baja de la barriga del avión. Es vital que podamos distinguir esto correctamente, especialmente cuando instalen luces de navegación, por ejemplo. No es lo mismo el beacon que va en el top que el que va en el bottom. Siempre verifiquen si la instrucción les pide actuar en la coronación o en la base del componente. Otros dos puntos de referencia muy comunes en los manuales son center y corner. Center se refiere al medio o al punto central. Un ejemplo clásico es el center pedestal, esa consola que va en la imagen justo en medio de los dos pilotos. El center pedestal. El manual dirá: the pedestal is in the center of the cockpit. O sea, el pedestal está en el centro de la cabina. Corner, por su parte, es la esquina o el vértice donde se cruzan dos superficies. Check for cracks in the corner of the door frame. Esto significa busque grietas en la esquina del marco de la puerta. Check for cracks in the corner of the door frame. Estos términos son como las coordenadas finales de un GPS. Nos llevan exactamente al punto donde debemos aplicar el torque, la limpieza o la inspección. Cuando hablamos de cables, de tuberías o arneses eléctricos, el manual describe cómo están instalados usando through y along. Esto es lo que llamamos routing o el enrutado. Through significa que algo pasa por el interior o atraviesa un objeto. Por ejemplo, un cable que pasa through bulkhead, es decir, a través de un mamparo. Bulkhead es mamparo, mediante un orificio, por ejemplo. Along significa que el componente sigue la línea de la estructura de forma paralela. Como ven en la imagen del cableado, los arneses corren along the fuselage frame, a lo largo del fuselaje. Si el manual dice que una tubería va along el larguero, no busquen un agujero, busquen la pieza que va pegada y paralela a esa estructura. Entender esto les va a permitir seguir el camino de cualquier sistema de una manera lógica. Ahora hablemos de movimiento o flujo de fluidos con los términos into y out of. Into significa hacia adentro. Por ejemplo, fuel flows into the bank. El combustible fluye hacia adentro del tanque.
o push the pin into the hole. O sea, empuje el pin hacia adentro del agujero. Eso es into, que significa hacia adentro. Out of significa hacia afuera o salida. Un ejemplo técnico es cuando drenamos un sistema. Fluid flows out of the drain mast, que significa el fluido sale por el mástil de drenaje. Fluid flows out of the drain mast. Fíjense en la imagen de los fluidos. Identificar correctamente si algo debe entrar o salir es vital para tareas de reabastecimiento, drenaje y para entender cómo funcionan las válvulas de retención o check valves, las válvulas check. Pasemos a dos preposiciones que definen soporte y ubicación puntual. Under y at. Under significa debajo o posicionado por debajo de una estructura. Observen la imagen. Jacks are placed under the fuselage. Los gatos hidráulicos se colocan debajo del fuselaje. Es una posición de soporte físico. At es más específico. Se usa para indicar un lugar exacto o un punto de referencia fijo. Por ejemplo, the sensor is located at frame 32. El sensor está en la cuaderna 32. Aquí at actúa como un clavo en el mapa. Ustedes van directamente a ese número de cuaderna o a esa estación. Recuerden entonces. Under es para lo que está abajo, apoyando. Y at es para el punto exacto del mapa técnico. Estos dos términos, between y within, nos ayudan a definir límites y fronteras. Son palabras de seguridad. Between se usa para describir el espacio que hay entre dos puntos. En la imagen de la estructura del ala podríamos decir, the pump is located between rib 1 and rib 4. Es decir, la bomba está entre la costilla 1 y la 4. The pump is located between rib 1 and rib 4. Esto nos da un rango físico de búsqueda. Por su parte, within es aún más importante para la aeronavegabilidad. Significa dentro de un límite o tolerancia permitida. Una frase que leerán siempre es the pressure is within limits. Es decir, la presión está dentro de los límites. The pressure is within limits. Si algo no está within, significa que estamos fuera de rango y tenemos un problema. Aprendan entonces a amar esta palabra porque es la que les confirma que el trabajo está bien hecho o within limits. Llegamos a una palabra que debe encender sus alarmas, beyond. Beyond significa más allá de o después de un punto marcado. En aviación, beyond casi siempre indica una condición de falla. Si el manual dice the pointer is beyond the red index, esto significa el puntero está más allá de la marca roja, significa que el sistema ha superado su límite de seguridad. Como ven, la imagen de los indicadores, superar esa línea roja o ese límite técnico es inaceptable. Cuando realicen pruebas operacionales, su misión es verificar que ningún parámetro se mueva beyond lo especificado por el fabricante. La precisión aquí es lo que garantiza que el avión no falle en pleno vuelo. Para describir trayectorias largas o tramos de componentes usamos la estructura from to, o sea, desde hasta. Es una forma de definir el inicio y el final de una trayectoria física. Por ejemplo, the hydraulic line runs from the pump to the actuator. Es decir, la línea hidráulica va
desde la bomba hasta el actuador. The hydraulic line runs from the pump to the actuator. O como el ejemplo estructural de la diapositiva, from frame 32 to frame 57. From frame 32 to frame 57. Esto es sumamente útil cuando tienen que inspeccionar arneses de cables o tuberías que recorren grandes secciones del avión. No se limiten a mirar un punto. Sigan el camino completo que el manual les marca desde su origen hasta su destino. Estamos llegando al final de la teoría, así que hagamos un breve resumen técnico con casos reales. Observen los ejemplos en pantalla. Si hablamos de spoilers, el manual dirá que están on the upper wing surface, en la superficie superior del ala. Si buscamos los slats, el número 1 siempre será el outer slat, es el slat más exterior, el que está más lejos del fuselaje. Y si hablamos del APU, Auxiliary Power Unit, o sea, la unidad de potencia auxiliar, recordarán que está aft of the pressure bulkhead, es decir, atrás del mamparo de presión, en el cono de cola. ¿Ven cómo estas pequeñas palabras, upper, outer o aft, les dan toda la información necesaria para ubicar componentes en segundos? Esta es la forma en que un técnico experto organiza su mente antes de empezar a trabajar. Antes de cerrar, quiero dejarles un protocolo de verificación de 3 pasos. Ustedes deben aplicarlo cada vez que lean una instrucción de localización. Paso 1, localiza el componente. Identifica el nombre base de la pieza. Paso 2, verifica la zona y el nivel. ¿Es upper or lower? Forward or aft? Asegúrate de estar en el nivel correcto del fuselaje. Paso 3, confirma la lateralidad. ¿Es left hand o right hand? Recuerden la regla del piloto. Si siguen este protocolo, reducirán drásticamente la posibilidad de cometer errores por asunción. En el mantenimiento aeronáutico nunca asumimos nada. Siempre verificamos contra el manual. La integridad de la estructura y la vida de los pasajeros dependen de este rigor profesional. Para finalizar, quiero darles las gracias por su atención y mantenerse atentos en esta clase. Recuerden siempre este lema: Safety first. La seguridad es lo primero. Dominar el vocabulario de location no es solo para pasar un examen de inglés, es para garantizar que el técnico correcto trabaje en el componente correcto, en el lugar correcto. La precisión en la lectura es su mejor herramienta de mantenimiento. Vayan ahora a su área de práctica y traten de identificar estos términos en el avión real cuando lo tengan a mano. Si tienen dudas, el manual es su mejor amigo. Voy a estar pendiente para apoyarlos. Cualquier pregunta, por favor, me la dejan en el aula para con mucho gusto pues responderles y apoyarles. Nos vemos en la próxima sesión de Inglés Técnico Aeronáutico. Hasta luego.